Congreso en materia energética en 2013, tienen dividida a la sociedad mexicana en opiniones. Esto lo demuestra una encuesta que realizó El Financiero junto con Brookings sobre este tema. Y para conocer más, esta tarde me acompañan en el estudio Abraham González, Atzayael Torres e Isaid Mera. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola. Pues, ¿qué es lo que más les llama la atención de esta encuesta que realiza El Financiero con Brookings, donde hacen varias preguntas en torno a la reforma energética? Creo que de entrada la primera pregunta pues es muy relevante porque habla un poco de la polarización que existe actualmente sobre el tema de la reforma energética y por supuesto también de lo que esto deriva hacia las elecciones presidenciales, ¿no? Obviamente por un candidato que es que cuestiona los resultados de la reforma, que cuestiona la misma implementación de la reforma y los otros candidatos que al final pues ofrecen continuidad de alguna forma. Entonces, digo, esta es una de las preguntas. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las reformas al sector energético? Y el 64%, si deben discutirse, ¿no? Si deben discutirse, la pregunta es si deben discutirse o no en las campañas electorales. Campaña, ¿no? Exactamente, es 64% está de acuerdo, dice que sí, evidentemente se tienen que discutir, 24% dice que no se deben discutir. Y en la otra pregunta, ¿deben continuarse o echarse para atrás las reformas? Deben continuarse, no echarse para atrás. El 48% dice que sí, deben continuar y 37% está en desacuerdo. Ojo con ese 37%, porque si vemos las encuestas, Andrés Manuel anda en un porcentaje más o menos del 42%, es muy similar a esta parte, es decir, está encontrando esta propuesta, no de echarla para atrás, porque su propuesta es revisar los contratos. Pero si vemos esta encuesta, está encontrando mucho eco en gran parte de la gente que no está convencida de que haya sido una buena decisión, ¿no? Creo que esta es la pregunta fundamental, digamos, con la que abre la encuesta del Financiero, si eran necesarias o no eran necesarias para el país, y aquí es donde vemos la mayor división. 41% piensa que sí eran necesarias y 47% dice que no eran necesarias estas reformas estructurales, específicamente la energética, ¿no? La pregunta es cómo... se dio la aprobación de las reformas energéticas y por qué en ese momento no se dio una discusión mayor si la división es tal. Digo, más allá de los resultados, más allá de la implementación, de la forma en la que se está llevando a cabo, creo que esto nos habla un poco de la percepción popular acerca de si estaban o no estaban de acuerdo. En la que se hicieron foros de consulta con especialistas, pero que en realidad no se tomó mucho en cuenta lo que opinaban los demás. Es decir, se aprobó la reforma que este gobierno quería que se aprobara. Y creo que en esa pregunta lo podemos ver. La que me parece dramática es la otra. ¿Están dando buenos resultados? 61% dice que no, que por supuesto viene mucho de la mano del bolsillo. La gente ha visto que las gasolinas han aumentado, claro, que el precio de la luz no se ha reducido como lo prometieron, igualmente el tema del gas. El resultado de ¿Qué fue un error prometer eso sabiendo que estas inversiones eran a largo plazo y los resultados eran a largo plazo? Millones de pesos, ¿no? en una campaña del gobierno para promocionar esta reforma. ¿Se acordarán toda la cantidad de spots que lanzó el gobierno para, de alguna manera, convencer a la gente o explicarle por qué eran importantes? Pues parece que pese a esos millones de pesos que se gastaron, pues no tuvo mucho éxito, mucho eco en ese convencimiento, ¿no? Ahora, en esta última, están dando buenos resultados, dice 61% está en desacuerdo, pero hay una mayoría en la primera gráfica que estábamos viendo anteriormente que dice que sí se debe continuar o deben seguir adelante la reforma. Dice, deben discutirse, deben continuarse, no echarse para atrás, y el 48% dice sí. Entonces pareciera que hay una contradicción en este sentido. Sin embargo, no es así. Puesto que el muestreo está bien realizado, es una muy buena encuesta, pero aquí el tema es que hay una profunda desinformación en la gente en dos sentidos. Una, de cómo fue estructurado o la finalidad que tenía esta reforma, que como bien apunta Isaid, no hubo una capacidad por parte del gobierno para poder transmitir. Es decir,
estaba transmitiendo el gobierno un mensaje que no necesariamente era tan malo, pero como te lo está transmitiendo el gobierno, ya trae un descrédito, ¿no? de antelación, y por el otro, pues los resultados que se han dado hasta el momento siguen sin poder llegar al bolsillo de las personas. Justo creo que por ese tema de comunicación gana la parte de que la gente, esos 5 de cada 10 creen que debe continuar. Porque creo que sí un mensaje sí ha permeado entre gran parte de la población es, en algún momento, ya no sabemos cuándo, pero en algún momento se va a ver en tema de generación de empleos y en tema de aumentar la producción petrolera. Creo que esos 2 mensajes quizá básicos sí han permeado y sí han logrado que gran parte del país lo asuma, y creo que justo por esa parte tiene el 50%. Sí coincido que el tema de comunicación cuando se aprobó la reforma, que aparte de ser ha sido un problema de este gobierno, el tema de la comunicación, y lo han reconocido, que quizá no fueron lo suficientemente capaces, ¿no? para transmitir a la gente su plan de gobierno. Pero bueno, sí creo que en la reforma energética, pues en otro resultado lo vemos. Y otra parte que a mí me llama la atención es que en la pregunta donde cuestionan sobre si se debe permitir la inversión privada en las tareas de exploración y producción de petróleo, el 41% dicen que están de acuerdo y el 47% no está de acuerdo. Mientras que sobre el tema de energías, en el tema de electricidad, el 50% no está de acuerdo. Que vemos esta misma contradicción. Sí, está de acuerdo, que vemos un poco de esta misma contradicción o aparente contradicción. ¿Estás de acuerdo con los resultados? No. ¿Pero estás de acuerdo en que se continúe? Sí. ¿Y estás de acuerdo en permitir la inversión extranjera? Sí, también estoy estoy de acuerdo con que se permita la inversión extranjera. Y en un rubro sí y en el otro no. Aunque permitir inversión extranjera gana el no. Gana el desacuerdo. Ajá, pero en la parte de exploración y producción. Pero en la de producción de electricidad, ahí gana el 50% está de acuerdo. Sí, en que haya inversión privada. Yo creo que yo creo que si analizamos pregunta por pregunta, tiene un porqué muy lógico. Es decir, ¿por qué gana el no en invertir en exploración de petróleo? Pues quizá por esta idea muy mexicana de el petróleo es nuestro, el petróleo lo tenemos que aprovechar nosotros, que ha sido alimentada además los últimos años por, digamos, la izquierda de este país. Creo que por esa parte gana el no. Y creo que sí, una gran parte de los mexicanos siente una afrenta el decir va a venir una empresa privada a llevarse nuestro petróleo. Más allá de que esté bien o mal esa idea, creo que esa idea está ahí. Y así creo que con cada una de las preguntas podemos entender. Vemos el caso de las gasolinas. El 56% cree que sea competencia de Pemex, entre empresas mexicanas y extranjeras. 56% dice que sí, claro, porque ¿qué concepción tenemos? Que las gasolinas de acá no son de la mejor calidad, son caras. Es decir, cada pregunta creo que tiene un porqué que podríamos ver a detalle. Pues. Que es un tema medular en la reforma energética que no ha podido conectar el gobierno. El tema de las gasolinas, del combustible, de lo que cargamos semana con semana. Habrá habrá mejor calidad de las gasolinas y la gente dice que sí, porque saben que un privado se los puede dar mejor o confían, tienen la fe. ¿Por qué? Porque pues, lo que hemos visto en las estaciones, la percepción generalizada que tenemos de toda la franquicia Pemex es que no nos dan litros completos, exacto, es que no nos cobran bien, es que nos atienden mal, etc. Entonces, aquí sí hay una gran oportunidad que, insisto, no ha habido forma de que el gobierno conecte con la gente y esta es una gran área de oportunidad que al final refleja que esta parte de la reforma, este eslabón de la reforma no ha ido en el timing correcto, no se ha hecho, se aventó toda la carne al asador, sin considerar que en el último eslabón, en este caso de refinación gasolinas, habían pendientes muy importantes que todavía siguen y que bueno, ya estaremos documentando propiamente porque no son temas sencillos, son temas muy importantes de toda la infraestructura y toda la cadena gasolinera que no están haciendo también bien su trabajo. Incluso la parte de los precios, 51% cree que se mantendrán bajos los precios de la gasolina. Digo, habrá que definir bajos, pero bueno, al menos podemos interpretar esta respuesta como que se mantendrán los precios actuales, ¿no? Pese a los incrementos que ha habido, sobre todo el año pasado, pues bueno, el 51% cree que sí se van al menos a mantener los precios. Pero si vemos en todas las en desacuerdo, vemos un porcentaje similar, que insisto,
es un porcentaje de la población que está conectando con la propuesta de Andrés Manuel, porque si vemos ese 51%, pues en realidad en temas electorales lo podemos relacionar al candidato oficialista, por supuesto Mid, al candidato del Frente, Anaya, incluso a Margarita Zavala, pero el otro 36% creo que conecta directamente con la propuesta de López Obrador. Ahora, yo creo que sí ha habido una influencia de las campañas políticas, específicamente en el tema de si debe continuar o no debe continuar la reforma energética. Y la influencia en este caso es inversa, porque vemos que la mayoría piensan que sí debe continuar. ¿Te ha beneficiado al bolsillo? No. ¿Crees que se debe invertir en los privados? No. ¿Pero crees que debe continuar? Sí. No, entonces, creo que la evidencia, lo que nos dice es que la influencia de las campañas políticas también se ve reflejada ahí, digamos, como en el mensaje negativo de todos los otros candidatos que dicen lo costoso o lo grave que sería echar para atrás la reforma energética, pues no, entonces no se debe echar para atrás. ¿Por qué? Porque ya están los contratos, en fin, más allá de las percepciones, pues ahí está el resultado de la encuesta. Entonces, creo que sí también ha habido una influencia política en esta pregunta en particular que está asociada completamente a quien quiere echar para atrás o quien dicen que quiere echar para atrás, porque en realidad, como tú ya lo mencionaste, no es echar para atrás la reforma energética, es revisar los contratos. Incluso hoy mismo lo mencionó. Yo sí le encuentro mucho sentido, porque si le ha dado resultados, pues eso lo contestas en un presente. Hoy no ha dado resultados. ¿Quieres que continúe? Sí, porque, insisto, creo que esta reforma tiene un montón de esperanzas, o al menos eso nos han contado, que en algún momento va a traer un derroche de inversiones. Pero no necesariamente, también está la pregunta, ¿crees que habrá trampa en los medidores? Sí, también creo que habrá trampa en los medidores. ¿Habrá gasolina de mejor calidad? Sí, habrá gasolina de mejor calidad, pero porque sí habrá más competencia. Exactamente, pero sí también se considera que habrá una trampa en los medidores. Creo que el tema de los medidores también es un tema histórico. Creo que el tema de cuando iban a tomarte la lectura de la luz hace no muchos años, pues siempre había esa parte de no me lo tomaron bien. Creo que también ahí traes un bagaje histórico de que la compañía de Luz y Fuerza, o en este caso CFE, nunca te medían bien la luz. O sea, creo que esa pregunta sí, insisto, cada pregunta tiene un porqué muy lógico desde mi punto de vista. Totalmente lógico, pero creo que sí habla de una influencia política y de una influencia de las campañas electorales, y también, como decías al inicio, de una completa desinformación. Entonces, o sea, vaya, al final no veo los resultados, creo que sí va a haber trampa, no creo que se deban invertir con privados. ¿Quieres que continúe? Sí. Me explico, ahí es la contradicción, y creo que totalmente eso está ligado al tema de la Yo no soy de los que cree que la gente debe, o que la gente no sabe, ¿no? A la gente no le interesa y la gente no sabe. Yo quizás soy muy optimista y sí creo que, si bien no toda la gente o no todo el país, una buena parte del país se entera de estos temas que son centrales para el país. Yo no creo que sea por desinformación, yo creo que al contrario, la información que han recibido hace pensar que a futuro esto será bueno para el país, y por eso el 48%. Yo creo más bien que ese gran porcentaje o esa mayoría de gente que está diciendo sí debe continuar, más bien coinciden con el diagnóstico que se está haciendo, que se ha hecho de la industria, que algo se tiene que hacer, tiene que cambiar, no puede seguir así. Es decir, no puedes tener al mismo proveedor de todos tus energéticos. Debe haber un avance, debe haber una evolución de la industria. Va más por ese sentido, porque realmente en el momento en que se hizo la reforma y bajo las condiciones en las que hizo, pues eso ya es sujeto a discusión, pero el diagnóstico sí era real, sí había necesidad de hacer un cambio. Ya sea hacia un lado o hacia el otro, pero no podía continuar hacia adelante el mismo modelo. Eso sí lo refleja de alguna forma, yo creo que las encuestas. Y es que también está la pregunta, ¿eran necesarias o no eran necesarias? Y el 47% dice que no eran necesarias, sí, ¿no? 47 contra 41. Entonces, no eran necesarias para el país, pero sí quiero que continúe. ¿Me explico? Ahí es donde no eran necesarias, pero ya las hicieron, pues que sigan, a ver si es cierto que nos va a dar los resultados que dicen. Pero no necesariamente porque se vea un beneficio, sino porque yo considero, o sea, lo que yo considero es que la influencia y el mensaje que ha habido
que es una campaña, en realidad 3 campañas que están a favor de la continuidad de la reforma energética contra una sola campaña que no está. Creo que el mensaje de esas 3 campañas ha permeado más exacto, 4, ha permeado más que la campaña que dice, bueno, vamos a revisar los contratos, que no necesariamente cancelar la reforma energética o echarla para atrás. Exacto, Mi conclusión es que de pronto a veces creemos que si uno le pregunta a los inversionistas, ¿no? Y todo, el 95% de los inversionistas, quizá todas estas preguntas, o la gran mayoría dirían de acuerdo. Pero creo que esta encuesta, hablando de temas electorales, también nos refleja que el país no es ese mundillo, ¿no? Hay una gran parte del país que está en contra de la reforma, que quiere que se eche para atrás, que quiere que los privados no se metan a temas de exploración de petróleo, que no confíen en los resultados. Es decir, hay un 37-40% y esa gente también va a votar. Es decir, repito, a veces creemos que ese mundillo de los expertos, los inversionistas, son los dueños de la verdad. Bueno, pues a lo mejor habrá que echarle un ojo también a lo que piensa gran parte del país. Es necesario para mí, como conclusión, que se hable más de estos temas energéticos a nivel de piso, a ras de cancha, con las personas. Debe haber una campaña por parte del gobierno, la iniciativa privada, que informe y que nos haga conscientes, porque pues en este momento ya tenemos, lo único que vemos es que incrementan, que suben, y realmente no sabemos por qué. Y estamos queriendo resultados también. Y queremos, exacto, que veamos por qué se están dando las cosas, y es donde no acaba de conectar, no hay un enlace, ¿no? en ese tema de comunicación. Me parece sumamente interesante la encuesta. Creo que quienes deberían de echarle un ojo también son los candidatos, porque ellos, digamos, en parte de sus plataformas políticas tienen propuestas en materia del sector energético. La mayoría, insisto, son de continuidad. Andrés Manuel en el tema de revisión, y creo que estos números son para considerar, porque existen estas contradicciones, pero al final que tiene que ver con la percepción de lo que la gente ve aquí en la bolsa, ¿no? Por supuesto. Entonces, contradicciones que vemos en esta encuesta, pero también una gran división de los mexicanos en cuanto a su opinión de la reforma energética. Con esto hacemos